Bien, hermanos, vamos a empezar en el día de hoy una serie, ¿sí? La serie de este día que empezaremos hoy es el dinero, la Biblia y las deudas. Lindo tema, ¿no? Para abordar. Pero es interesante, mis hermanos, saber qué es lo que piensa Jesús respecto al dinero. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra respecto al dinero? La Biblia, la palabra de Dios, podemos abordar muchísimos temas. Tenemos en la Biblia historia, poesía, geografía, literatura, fe, salvación, sexualidad. Dios creó el sexo y podíamos abordar y hablar de lo que es el sexo, el creador del sexo. Pero también Dios tiene que decir algo respecto al dinero. Pero en estos tiempos hablar de dinero es complejo. ¿Por qué es complejo? Por los diferentes abusos que hay. Sí, existen abusos de personas que ultrajan la fe, personas que hablan muchísimo de dinero, ponga tanto, pacte por tanto, y así, ¿no? Pero la Biblia, hay más de 2.300 versículos que se refieren al dinero en el Nuevo Testamento. 2.300 versículos que podemos ver que en el Nuevo Testamento hace referencia a lo que es el dinero. ¿Y cuál es el pensamiento de Jesucristo respecto al dinero? ¿Sí? Abordaremos este tema del dinero porque, ¿saben? Es muy importante cómo nosotros hacemos uso del dinero, porque la Biblia enseña que de Él es todo. Y tenemos que saber cómo administrar, somos responsables de cómo administramos el dinero, ¿sí? Y es uno de los temas que más se habla en el Nuevo Testamento. Es uno de los temas más relevantes del Nuevo Testamento. Y vamos a pedirle sabiduría a Dios para poder indagar en las Escrituras y poder aplicar los consejos que Dios da en su palabra para que nosotros podamos administrar bien los recursos que Dios nos da, ¿sí? Y no dejarnos para nada influenciar con pensamientos que son antibíblicos, ¿sí? Sino que sea la palabra de Dios que nos ayude a nosotros a poder aplicar los principios, los parámetros de Dios establecidos en su palabra para poder nosotros ser buenos mayordomos y establecernos en los recursos que Dios nos da y poder ser bendecidos, porque cuando obedecemos es que somos bendecidos. ¿Sí? Muchas veces hay un desequilibrio y un desbalance porque no vamos a los principios y a los parámetros que Dios establece en su palabra respecto a lo que Dios habla del dinero. Y muchas veces caemos en los extremos y cometemos errores. Cometemos errores y es ahí donde caemos en deuda, nos endeudamos y diversas situaciones. Pero los parámetros establecidos por Dios están ahí en su palabra para que nosotros podamos atesorarlo. ¿Usted quiere ser bendecido? Bueno, vayamos a lo que Dios dice respecto al dinero. Jesús habla muchísimo respecto al dinero. De hecho, las parábolas. Usted puede ver en las parábolas, ahí, ahora vamos a ver algunas. Si bien el propósito de las parábolas, ¿recuerdan cuando vimos la serie de las parábolas? ¿Cuál era el fin de Jesús? Era una enseñanza espiritual. Siempre en las parábolas el foco era dar una enseñanza de una historia hacia lo espiritual, ¿sí? Y nosotros como cristianos debemos entender que lo espiritual es muchísimo más valioso que el dinero.
la Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Hemos sido bendecidos. Somos, como le cantábamos, las riquezas, somos ricos en Cristo, hermanos. Tenemos abundancia de su gracia, ¿sí? Y aprender respecto a la responsabilidad que a mí me toca, la administración, cómo debo administrar los recursos, el dinero que Dios me da. Y eso, al aplicar el consejo de la palabra de Dios, me va a ayudar a mí, a vos, a vivir de una mejor manera. Y seremos bendecidos. La forma por cual vos y yo, cómo utilizamos el dinero. Y muchas veces, de la manera que nosotros utilizamos el dinero, es ahí donde se ve la actitud que hay en nuestro corazón. Se refleja también de la manera que nosotros utilizamos el dinero, qué tan temerosos de Dios somos. Se manifiesta qué hay en nuestro corazón cuando nosotros hacemos uso del dinero. Se manifiesta lo que hay. En sí, hermanos, cuando nosotros usamos el dinero, se da a conocer nuestra condición espiritual también. Se manifiesta cómo estamos espiritualmente. ¿Se entiende? Se manifiesta cómo estamos espiritualmente. Y una de las parábolas que podemos ver que Jesús está hablando del dinero, pero acá está en sí el sentido es la salvación, ¿no? En esta parábola. Pero miren, vamos a ver en Mateo 20. Verso 1 en Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tienen? Dice, el reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar salario, miren, está hablando de dinero. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y le dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Subraye eso, lo que es justo le iba a pagar. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde, ¿no? Y a las 5 de la tarde se encontraban nuevamente en la ciudad. Y vio otros que estaban allí y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. Y el propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron ellos que recibirían más. Pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora y sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros. Y sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿No? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán últimos.
Acá en esta parábola observamos que Dios está hablando de dinero, ¿no? Usa un ejemplo para dar una enseñanza espiritual. Ese es el sentido. Pero nosotros podemos extraer principios para nuestra vida de cómo administrar el dinero. Hay varios principios que podemos sacar de esta parábola. ¿Sí? Habla de un propietario, ¿no? Un ejemplo, hay personas que son empresarias y tienen, ¿no?, personas que le tienen que pagar. Acá podemos extraer un principio, que esas personas que tienen a cargo personas que son dadores de trabajo, no le retengan el salario a las personas. Eso es un principio que podemos aprender, porque con eso es lo cotidiano de la vida. Comemos, nos vestimos, pagamos el alquiler y así un montón de cosas que podemos extraer principios para nuestra vida, ¿sí? Por eso las personas que tienen a su cargo no retener el salario. No retener el salario porque de eso la persona vive. ¿Sí? Es un principio que podemos ver. Y el trabajo también dignifica a las personas, porque Él dijo que le dio lo que era justo. ¿No acordamos lo que era justo? ¿Pueden silenciar, por favor, los teléfonos? Lo que era justo, hermanos. ¿Sí? Aprendemos que también hay que ser justos y generosos, como es nuestro Dios, porque acá en la enseñanza, en la parábola, es Dios ese que sale a contratar, ¿no? Es Dios, un Dios que es generoso, que es dadivoso. Pero nosotros como cristianos, ¿cuántos son cristianos acá? A ver. Bueno, como cristianos a nosotros nos interesa lo que Jesucristo piensa respecto al dinero. Y tenemos que aprender cómo Él ve el dinero, ¿sí? Acá vemos a Jesús hablando del dinero y enseñó algo espiritual, pero podemos sacar principios. Vamos a ver algunas razones más. La manera que administramos el dinero también repercute en nuestra intimidad con Dios. De la manera que nosotros administramos lo que Dios nos da, también repercute en nuestra intimidad con Dios. Lucas 16:11, en otra versión. Lucas 16:11 dice: si a ustedes no se le puede confiar algo que vale tan poco, como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién te confiará lo que es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Verso 13. Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro. Y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero, ¿no? Cuando el dinero ocupa el primer lugar en nuestro corazón, que a Dios le corresponde, bueno, ahí entra lo que es la avaricia, la codicia, la ganancia deshonesta, ¿no? Ahí vemos que Dios no es lo primero en el corazón. Tener una relación con Dios día a día también nos lleva a que somos responsables de lo que Dios pone en nuestras manos. Vos y yo somos responsables de lo que Dios pone en nuestras manos, ¿sí? Pero Cristo debe ser lo primero en nuestro corazón antes que el dinero o que el engaño de las riquezas. Ahora vamos a ir desglosando todo esto, ¿sí? La Biblia nos enseña que primero, ¿qué, hermanos? ¿Qué? ¿Y lo demás qué? Entonces, primeramente, hay un principio ahí. Primero, busca el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué? Son añadiduras. Pero primero, ¿qué tiene que prevalecer? Buscar a Dios. Poner a Dios
Es decir, el gobierno de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque dijimos que Dios es el dueño ¿de qué? De todo. Es más, Ageo, no lo busque, 2.8 dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Soy el dueño del oro y de la plata, dice. Mía es. Y ahí, mis hermanos, cuando nosotros aprendemos a establecer prioridades en nuestro corazón, Dios se encarga. Dios suple lo que necesitamos. Pero cuando aprendemos a poner a Dios en primer lugar, Dios suple nuestras necesidades. Él sustenta a su pueblo. Fíjense, el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo y Dios lo sustentaba con maná, ¿no? Dios lo sustentaba con maná del cielo, su ropa no se envejecía. Fíjense en cómo Dios sustentó a su pueblo. ¿Qué decir cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces y vio a la multitud que estaba hambrienta, la necesidad, él observó la necesidad? ¿Qué decir cuando también el profeta Elías, ¿quién lo sustentó? Dios le mandaba ¿qué? Un cuervo. Mira, lo sustentaba. ¿Sí? A Elías, a la viuda, cuando escaseaba el aceite, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Multiplicó todo. ¿Sí? Él mismo promete, mis hermanos, que no nos va a faltar. No nos va a hacer faltar para las necesidades básicas, porque las necesidades básicas van a ser cubiertas. ¿Sí? Porque Dios es un Dios, como cantábamos, generoso, es un Dios dadivoso, bondadoso. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra función respecto al dinero? ¿Sí? Si bien el dinero nos sirve para comprar lo que necesitamos, también hay ocasiones que Dios permite, mis hermanos, que experimentemos un milagro de parte de Él. Hay situaciones en nuestra vida que Dios permite falta de trabajo, pero ahí está Dios sustentándonos. Y Él provee. ¿Sí? Dios hace un milagro y notamos que hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero que Dios sí la puede hacer. Miren, un ejemplo que podemos ver en la Biblia cuando hace la multiplicación de los panes y los peces. ¿A dónde vamos a ir a comprar? Tenían que comprarlo ¿con qué? Con dinero, ¿no? Y ya era la multitud. ¿Y qué hay? A ver, y ahí había un niño, ¿no? Ahora vamos a verlo, viene. Juan 6:3. Evangelio de San Juan. Dice, entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar? Ahí está. ¿Con qué compra usted? Con dinero. Pan para toda esta gente. Pero lo dijo para ver qué contestaría Felipe. Ahí está, lo estaba probando a Felipe. Porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Felipe le respondió, ni siquiera dice el salario, acá está, toca el dinero, el salario de 200 días bastaría, dice, para comprar el pan suficiente para que cada uno reciba un poco, dice. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Dice, que había que alimentar, ¿no? Cuando te caen todo ahí en casa, ¿cómo le doy de comer? ¿Cómo hacemos? Jesús respondió, díganle a todos que se sienten. Ahí, mis hermanos, podemos ver
el obrar milagroso de Dios. ¿Sí? Podemos notar cómo Dios sustenta cuando hay una necesidad. Mis hermanos, nosotros mismos podemos dar garantía de eso, de lo que estamos hablando, de lo que yo le estoy diciendo de este pasaje. Yo recuerdo cuando me quedé sin trabajo, sin un peso, pero Él suplía para mis necesidades. No me faltó nada, porque Él enviaba mercadería, enviaba nada. Porque aún así, como cantábamos, aunque la higuera no florezca, aunque en la vid no haya fruto, tú eres el Dios de mi salvación. Y seguía adorando. Y aún así, no me faltaba para las necesidades básicas. Porque Él las suple, hermano, cuando Dios es lo primero. ¿Sí? Él suple de una manera que es sobrenatural. Pero hay veces también que permite esas situaciones, que nos prueba también ahí, pero también hay veces que permite circunstancias para que nosotros también hagamos algo. Porque después con mi esposa empezamos a vender pizza, empanada, y ahí empezó Dios también a proveer. Tuvimos que trabajar, ¿no? Y ahí empezamos a vender y Dios sustentó. Pero de eso se trata también, ¿no? Hablaba con un hermano el día de ayer y me contaba que orando el Señor le dijo, ¿qué es lo que tienes? ¿No? Con lo que tienes, le dijo. Y ahí Dios es el Dios proveedor. Experimentamos a nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. ¿Sí? Acá en la multiplicación vemos el obrar sobrenatural de Dios, que Él obra, mis hermanos, pero también cuando se termina la multiplicación de los panes y los peces, Jesucristo agarró y dijo, lo que sobró, no desperdicien nada, júntenlo. Ahí vemos administración, un principio para aprender. Lo que sobró, no lo tiren, recójanlo. Ahí vemos un principio también de administración, ¿sí? No desperdiciar, no derrochar, el derroche. Muchas veces hay personas que tienen un plato de comida en la mesa y son desagradecidos. No le dan gracias a Dios que tienen un plato de comida en la mesa. ¿No? Y se quejan de la comida, la miran así con desprecio. Pero, ¿quién es el que provee eso? Dios, hermano. Y muchos se quejan. Y nosotros tenemos que ser agradecidos si tenemos un plato de comida en nuestra mesa. ¿Sí? Pero la Biblia nos enseña acá que tenemos que ser mayordomos. Administrar lo que... Mayordomo significa administrar lo que le pertenece a otro. Mayordomía, ¿sí? Y en la mayordomía, ¿saben lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Que seamos fieles. Primera de Corintios 4:2, en Nueva Traducción Viviente, en otra versión, miren lo que dice. Primera de Corintios 4:2, Nueva Traducción Viviente, ¿lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador, ¿qué debe ser? Fiel. Ahí está. Entonces, ahora la función de nosotros, ¿qué espera Dios de nuestra administración? Que seamos fieles. La Biblia dice que si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho el Señor nos pone, ¿no? Él espera fidelidad en lo que has recibido, hermano. Una administración que sea fiel, ¿sí? Fielmente. ¿Y cómo podemos ser fiel? Cuando nosotros aplicamos a nuestra vida los principios de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dice respecto al dinero. La honra tributada, dice, ¿no? La honra debida a su nombre, dice, porque es de Él. Y nosotros somos mayordomos, administradores. Pero cuando nosotros somos fieles
en lo poco, en lo que Dios nos da para administrar, es ahí que somos bendecidos, hermanos. Es ahí donde somos bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde se desarrolla en cada uno de nosotros un carácter maduro, ¿sí? Se ve como una persona maneja correctamente el dinero, las finanzas, y eso da como una resultante de finanzas que son saludables. Cuando hay fidelidad, cuando hay obediencia, el resultado de cómo nos conducimos, si hay madurez y hay una correcta utilización de nuestros recursos, ahí vemos que el resultado es unas finanzas que son saludables. Cuando aplicamos los principios de Dios a la administración de nuestras finanzas, ese es el resultado. Empezamos a gastar sabiamente, ahorramos, ¿sí? Y ahí dejamos de contarle las moneditas a Dios, ¿viste? Porque aprendimos, como dice, ¿no? De lo recibido de tu mano, te damos. Empezamos ahí ya sabe, ¿no? Esa seña. Contarle las moneditas a Dios y de lo recibido de su mano le damos. Y ahí no estamos llorando. Ay, no llego. El gobierno. ¿Por qué no nos somos responsables nosotros y nos preguntamos a nosotros mismos si estamos administrando bien los recursos que Dios nos da? Seamos honestos, y preguntémonos si realmente estamos usando bien los recursos que Dios nos da, porque es muy fácil excusarnos y echarle la culpa a otro. Pero otra diferente es asumir mi responsabilidad si yo estoy aplicando los principios de Dios en los recursos que Dios me da. Si estoy poniendo a Dios en primer lugar. Entonces, evaluarnos a nosotros mismos lo que la Biblia dice y si yo estoy aplicando esos principios a mi vida. Lo importante, hermanos, es que nos hagamos responsables nosotros y no responsabilicemos a otros. Y ahí es donde también hay mucha lucha, porque ahí es a donde se pueden llegar a ir a los extremos, y los extremos son malos, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar el equilibrio que nos da la palabra de Dios, porque Dios que es el que nos quiere bendecir. El amado, en la carta de Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado, pero como prospera tu alma. En esta versión dice, palabra de Dios para todos. Tercer carta de Juan 1:2 dice, estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Entonces, acá vemos que Dios en su palabra traza un delineamiento claro, preciso, correcto para su pueblo, cómo debe ser la administración en nuestras finanzas. ¿Sí? Es más, en Josué, acompáñenme por favor al libro de Josué 1:8. En Nueva Traducción Viviente dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Ahí está. Prosperarás. ¿Pero cuándo? ¿Qué dice? Estudia constantemente, dice. Medita, ¿no? Dice la Valera, de día y de noche. Esa palabra que aparece ahí, prosperar, tiene que ver en el término que está expresando una idea de una empresa de éxito. Eso es lo que en el hebreo que significa. ¿Sí? Y la fuente de nuestra prosperidad es Dios, hermanos. Cuando nosotros nos establecemos en los parámetros de Dios, prosperamos. Pero cuando nosotros no nos establecemos en los parámetros de Dios, no esperen, mis hermanos. Porque a veces, porque Dios es tan bondadoso y misericordioso. Pero si usted quiere, ahí está la aplicación. Miren,
Segundo libro de Crónicas 26:5, en otra versión, no lo busques, se lo leo yo, dice, y persistió, dice, en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. ¿Quién es el que prospera? Dios. Pero viene una pregunta, también una pregunta que es honesta. ¿Por qué tienen éxito las personas que no obedecen a Dios? ¿Por qué le va bien a esas personas que están haciendo las cosas injustamente? Le pasó a Jeremías. En Jeremías 12:1 dice, justo eres tú, oh Señor, cuando a ti te presento mi causa. En verdad, dice, asuntos de justicia. Voy a discutir contigo, le dice Jeremías. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Dice. ¿Sí? Entonces acá vemos un reclamo de Jeremías. Está preguntando a Dios. De hecho, también Asaf llegó a preguntar por qué el impío prospera en su camino y empezó a ver, pero Asaf llegó a entender algo. Acompáñeme a este salmo, en el Salmo 73, verso 12 en adelante. ¿Lo tienen? He aquí, dice, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas, dice. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho así, hablaré aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, dice el salmista. No puedo entender esto, fue difícil. Hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares rebaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Y acá dice el salmista, ¿a quién yo tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Ahí entendió, ¿no? Asaf. Y estaba ahí en esa lucha. Cuando vemos cómo ilícitamente prosperan otros, no sé si les pasa. Y decir, qué injusto cuando ves a alguien, ¿no?, que hace las cosas incorrectas y vos ves que está una prosperidad, ¿no?, entre comillas. Pero es lo que le pasó también a Habacuc, que vio, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo, Señor, el injusto va a prevalecer contra el justo? Y ahí empiezan las preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? Y en un momento entiende Habacuc también, y lo que cantábamos hace un rato, y dice, aunque la higuera no dé fruto, dice, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. La fe, ¿no? Y ahí vemos que compone un himno de fe. ¿Sí? Y mis hermanos, nosotros tenemos que entender algo importante al comenzar esta serie del dinero. Para Dios,
las personas valen mucho más que el dinero. ¿Sí? Mateo 10:29. Vamos a ver varios textos. Al 32. Dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son, miren, ustedes son más valiosos que toda una banda de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también le reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Ahí vemos que nosotros, los seres humanos, valemos mucho más que el dinero, que la creación. ¿Sí? Una moneda, dice, valían 2 gorriones, ¿no? Jesucristo mismo en Mateo 6 dice, miren y observen las aves de los cielos, cómo las alimento. Y no cae ninguna en tierra, o sea, yo cómo la sustento, cómo la alimento. Y siempre cuando voy en este pasaje de Mateo 6, me recuerdo cuando estaba en Jujuy, estaba en una mesa sentado y vino un pajarito ahí, se metió. Y ahí estaba comiendo. Ahí estaba en la mesa el pajarito. Pero el Señor me ministraba, si es un ejemplo tan sencillo, ¿no? Pero ¿saben qué? El Señor me ministraba tan profundo al corazón, porque cuando miraba a ese pajarito ahí en la mesa comiendo, el mismo Señor me decía, así como alimento a este pajarito, así yo te sustento a vos. Entonces es algo profundo, hermanos, pero es un pajarito. Pero si realmente nosotros, cuando Dios nos ministra y nos habla con ejemplos tan sencillos, hermano, cuando nos empezamos a meditar la palabra de Dios y observar, miren, las aves de los cielos, cómo las sustento, cómo las alimento, es ahí donde Dios nos ministra, ¿sí? Y es ahí donde el mismo texto dice que cuida de nosotros y sabe cuántos cabellos, dice, tenemos. Aunque algunos ya no es muy difícil de contar, ¿no? Pero ahí vemos una enseñanza que es profunda. Y usted me dirá, pero estoy sin trabajo, ¿cómo hago? La enseñanza es que Dios cuida, así como sustenta las aves de los cielos. Dios es el que suple, porque valemos más. ¿Sí? Y que Jesús está hablando del dinero acá. Y para Dios valemos mucho más, porque a nosotros Dios nos compró, a todos, a toda la humanidad, la compró a precio de sangre. Por eso valemos más que todo lo creado, hermanos, porque valió su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese fue el precio por nuestra salvación y nuestra redención. Por eso, Primera de Pedro 1:18. En Nueva Traducción Viviente dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que le pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y acá hay principios para seguir aprendiendo, hermanos. ¿Recuerdan un spot publicitario que decía, hay cosas que el dinero no puede comprar? Para lo demás existe, ¿no? Hay cosas que el dinero no puede comprar.
el dinero no puede comprar la salvación. El dinero no puede comprar la paz. Hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿sí? El precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo. Y ¿saben qué? La recibimos por gracia, un regalo que no merecemos. Él nos la da, tan solo poniendo la fe en Cristo, ¿sí? El dinero sí puede comprar ropa, alimento, vestimenta, bienes materiales, pero nunca el dinero va a poder comprar una morada en los cielos. De hecho, el apóstol Pedro a uno que quiso comprar, le dijo, tu dinero perezca contigo porque quieres comprar el don de Dios con dinero. Vamos a verlo en Hechos 8:17. ¿Están acá? Sí. Bien. Hechos 8:17. Dice, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón el mago está hablando acá, vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció ¿qué? Para comprar ese poder. Y dice, déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pero Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor y tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Y hay muchas personas así, que la codicia, el amor al dinero los tiene cautivos, así como lo tenían a Simón el mago, por el afán, las riquezas. De hecho, cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, ¿qué fue lo que ahogó la palabra? ¿No? Las riquezas. Ahora voy a explicar un poco eso. Ahogó la palabra. No fue fructífera la palabra, porque el afán y las riquezas ahogaron, dice, ¿no? La Biblia, ¿qué? La palabra. Porque ¿recuerdan cuando llamó al joven rico? Dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Qué estaba tratando ahí Jesús? ¿Qué había en el corazón de ese joven? ¿No? El amor hacia el dinero. Había avaricia. Lo primero, a Jesús, él iba a la raíz, él estaba tratando en ese joven el amor que había hacia el dinero. Por eso le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, es tener una actitud correcta. Mi propósito con esta serie es que nosotros podamos aprender una actitud correcta hacia el dinero, como Dios piensa respecto al dinero, ¿sí? Porque con dinero podemos, como decía, comprar la mejor casa, el mejor auto, el mejor vestido, pero jamás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El dinero sí sirve, pero hay cosas que el dinero no las puede comprar, ¿sí? Yo conozco personas que tienen adquisiciones, que tienen dinero, pero, ¿saben? No logran, como dice Eclesiastés, no logran disfrutar. Es más, las disfrutan otros. Otros la disfrutan. Y es más, se sienten vacíos de que tanto que tienen, que si vemos, llegan hasta, lamentablemente, hasta el suicidio, del vacío que tienen. Tienen a doquier, pero están vacíos. Y se terminan quitando la vida. Se matan, hermanos. ¿O no? Por eso Cristo dice en la Biblia que nosotros valemos más que el dinero. ¿Sí? Que Cristo nos pagó
no con oro ni con plata, que eso perece, sino con su sangre. ¿Sí? Por eso Dios, nuestro Señor, era consciente que el dinero era necesario para nuestra vida, vivir, comprar, vender. Pero Él entendía que el amor al dinero es lo que desviaba a las personas. El amor hacia las riquezas, ¿sí? El amor al dinero, a las riquezas, te llevan a la perdición. Yo no digo que no podés prosperar o tener adquisiciones, pero la Biblia dice que no dice que el dinero es malo. La Biblia dice que raíces de todos los males es el amor al dinero. Y ahí donde muchos se extraviaron, donde muchos se perdieron. ¿Entienden? No está mal que uno prospere, que uno tenga recursos, pero que eso glorifica a Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que en el cielo las calles ¿cómo van a ser? De oro. ¿Sí? Y hoy por lo que todo se pelea por todo el mundo, ¿no? Fíjense en los familiares, cuando muere alguien, ¿por qué se están peleando? Por un terreno, ¿no? Y hoy todos se pelean por cosas materiales. Pero allá, mis hermanos, en el cielo las calles dice que van a ser de oro, es decir, que los vamos a pisar. Por eso tenemos que aprender a tener una actitud correcta hacia el dinero. ¿Sí? Y Dios es el que hace la invitación y Dios es el que nos quiere enseñar cómo manejar el dinero. ¿Sí? Y hay personas que desestiman a Dios. Un ejemplo cuando pone la parábola de la cena. No, Señor, tengo que ir a ver una tierra. Tengo que ir a ver unos bueyes. ¿Sí? Me casé recién, Señor, y te pido que me excuses. Y le importa más uno mismo que la invitación que Dios está haciendo. Y ponen hasta excusas que son ridículas, pretextos que son ridículos, hermano. Era una cena, ¿no? La que estaba haciendo y de noche tenían que ir a ver los campos. Pretextos donde se afanan. Y un ejemplo, ¿no? Tengo que atender mi negocio. Hay veces que Dios prospera a las personas, pero su enfoque empieza a tener más, a poner a Dios, Dios que tiene el primer lugar, lo sacan y ponen en primer lugar de su corazón su negocio. Y yo tengo que estar en el negocio porque ahora tengo que atender y esto y aquello. Y desplazan a Dios, que es Dios el que está bendiciendo, ¿no? Y lo desplazan. ¿Sí? Pretextos, se afanan. Es decir, que con esa actitud muestran que están despreciando a Dios. ¿Sí? Que no les importa buscar el reino de Dios y su justicia, buscar a Dios. Vamos a ver esta parábola de los convidados a la cena, ¿sí? En Lucas 14, 18. Voy a tomar algunos versículos nomás para poder ilustrar. Y lo voy a leer en otra versión. Dice Lucas 14, 18, pero todos comenzaron a poner excusas, todos. Empezaron a poner excusa. Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. El otro, acabo de comprar 5 yuntas de buey y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Ese fue el más. Pero vemos que Dios es el que invita. Y como veíamos en la carta de Pedro, Él es el que dio todo por cada uno de nosotros. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo respondemos? ¿Ponemos excusas así que son ridículas? Y Dios es el que nos bendice, hermanos, porque Dios es el que abre su mano de manera generosa. Pero a nosotros nos toca la parte de la administración. ¿Sí?
de una buena administración y para que nuestro corazón no se desvíe y no pongamos el dinero antes que a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que le sucede a muchos. Algunos por ganar dinero y más dinero, Dios los bendice, pero se terminan apartándose. Se dejan de congregar y empiezan a enfocarse en emprender y Dios los sigue bendiciendo, pero se extraviaron. Primera de Timoteo 6:5 dice, si bien está hablando, dice de otra cosa, pero acá hay principios también. Dice, individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado, dice, la espalda a la verdad, dice esta verdad. Le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Están hablando de aquellos que hacen las cosas deshonestamente, ¿no? Pero dice, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. ¿Saben que fui a hacer las compras y vi la caravana que venía? Y mientras miraba el desfile que pasaba con el coche fúnebre y todo, y miraba y iban los autos y decía, es verdad, no nos llevamos nada. Pero absolutamente nada nos llevamos. Dice, el verso 8, me quedé, ¿no? Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Cómo tiene que estar usted, hermano? Contento. Dice, pero dice, los que viven con la ambición, es codicia, con ambición de hacerse ricos, caen en tentación, ahí está, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que lo hunden en la ruina y en la destrucción, dice esta versión. Pues el amor al dinero es la raíz de toda la clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, ahí está, el intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y no se han, y se han causado muchas heridas dolorosas, dice esta versión. Por eso cuando le damos más importancia al dinero o le das más importancia a tu negocio que a Dios, perdiste todo. ¿Sí? Porque ahí el dinero se posicionó en el corazón, tomó el primer lugar. Mamón viene a ser el Dios ahora y no viene a ser Jesucristo. El Dios dinero viene a ser el centro ahora y no Jesucristo. Muchas veces Dios es el que prospera, el que abre su mano. Pero un consejo, nunca te olvides de quién es el que bendice. Nunca te olvides de quién es el que abre su mano para bendecirte. ¿Sí? Y acá entra un tema, porque cuando le ponen la excusa del casamiento, ¿qué tiene de malo si Dios creó la familia, no? ¿Qué mal puede haber decir, no, me casé? De hecho, había una ley que tenía que estar un año, ¿no? Cuando se casaba podía estar un año. ¿Qué tiene de malo? Acá podemos aprender algo, mis hermanos, que algo que es bueno como el matrimonio, puede ser poner una excusa, algo bueno que Dios nos da, puede ser para poner una excusa también. Y otro ejemplo puede ser un trabajo que te tenga esclavizado ahí. Yo no digo que dejes el trabajo, pero orar al Señor y preguntarle, Señor, si estoy perdiendo acá y no puedo congregarme, no puedo servirte, estoy acá a Faraón, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y Dios va a abrir una puerta. No te estoy diciendo que dejes de trabajar, porque la Biblia dice que no, que el que no trabaja, bueno, ¿sí? Y en ocasiones también somos probados por Dios.
a ver qué vamos a hacer. Si por ganar un poco más vamos a seguir estando ahí en ese trabajo o qué vas a hacer. En ocasiones también Dios prueba. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero enseñarle en esta tarde para ir concluyendo un poco? Quiero llevarlos, hermanos, a tener una mirada equilibrada. Sí, y Dios no está en contra que vos prosperes ni que yo prospere y que te vaya bien, ¿no? Sino que el dinero no gane el primer lugar en tu corazón. ¿Sí? Para ir concluyendo, que Dios a cada uno de nosotros nos dé sabiduría con los recursos que tenemos, ¿sí? Para no ser de tropiezo, sino que podamos utilizar bien y administrar bien los recursos que Dios pone en nuestra mano. Y mis hermanos, donde muchos hoy no le dan el sentido correcto a las Escrituras, nosotros queremos enseñar de una manera correcta cuál es el sentido correcto de lo que Dios está hablando respecto al dinero. ¿Sí? Para ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Después vamos a ver de todo lo que Dios nos da. Vamos a ver tanto el dinero, el trabajo, vamos a ver el tiempo, vamos a ir viendo distintos recursos que tenemos para administrarlo de una buena manera para nuestro Señor. ¿Sí? Para darle la excelencia a Dios. Cierro con Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede. Porque Dios demanda siempre el primer lugar. Dios siempre pide el primer lugar. No se puede, hay una imposibilidad. No se puede. Pero a través de esta enseñanza, mis hermanos, es dejar en claro los parámetros y el pensamiento de Jesús respecto al dinero. Y cómo nosotros tenemos que pensar respecto al dinero y ser responsables y ser honestos. Sí, Señor, sabe que yo he derrochado, no me he sabido administrar. Y ser, Señor, perdóname porque derroché. Perdóname porque no use bien los recursos que me diste. O quizás Dios quiere empezar a restaurar corazones. ¿No? Cuando hay una disposición en el corazón de querer cambiar y recibir el consejo de la palabra de Dios, Dios empieza a orar. Pero cuando hay un corazón, ya sé lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno. Pero cuando hay una actitud en el corazón de querer cambiar, Dios obedece. Dios en la obediencia bendice. Y si en esta noche hay deudas, la Biblia dice que cuando uno está endeudado, está siendo esclavo. Y esto lo vamos a ver también en la serie. Las deudas, por eso el dinero, la Biblia y las deudas, ¿no? Pero que podamos aplicar los principios, los parámetros, el delineamiento que Dios nos da a través de su palabra para poder nosotros ser bendecidos. Y los recursos que tengamos, que Dios sea el primero, hermanos. Y que le demos la gloria, la honra en cómo administramos el dinero que no es nuestro, sino que es de Dios. ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, en esta hora, Señor, sabemos que por medio de tu palabra, Señor, tú nos alumbras el entendimiento. Y, Señor, hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que necesitan ser restauradas en nuestras vidas.
y tú tienes que tomar el primer lugar en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, si nos hemos afanado, estresado, cuando tú nos dices que miren las aves de los cielos, cómo yo las cuido, cómo las sustento. Perdónanos porque a veces, Señor, ponemos nuestra mirada mucho más acá en vez de lo que tú dices, Señor. Perdónanos, Señor. En esta hora, Señor, ministra a tu iglesia. Ponete en pie, hermano y hermana. Saben, a veces nos acostumbramos a un formalismo de culto donde ya sabemos que va a predicar, qué es lo que va a pasar. Pero ¿qué tal si en esta noche, con una disposición del corazón, puedes orar por un hermano, por una hermana? Acércate, rompe las filas ahí. Y que si en este momento la Biblia nos enseña a orar los unos por los otros, pero salí de tu zona de confort. Es fácil a veces, pero debemos ser ministrados por el Espíritu de Dios. Levanta un clamor si hay cosas que sanar en el corazón. Si hay falta de trabajo, es este el momento de poder orar por aquellos que están sin trabajo, para que Dios supla un trabajo en el nombre de Jesús. Si hay necesidades, en el nombre de Jesús ahora, Señor, toma el control, el dominio de esta reunión. Haz algo diferente en este lugar. Manifiesta tu poder por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Porque cuando tu pueblo te aclama, Señor, cuando tu pueblo te invoca, Señor, tú nos sorprendes, Señor. Tú haces maravillas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Medite sobre sus caminos y pongamos a Dios en el primer lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, Señor, en todo tiempo. Santo eres tú, Jesús. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Eres el más digno de alabanza. En la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti. Siempre te adoraré. De tu justicia
maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Tu santo nombre, Señor. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca en verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré, siempre. Siempre te adoraré, oh Señor. ¿Qué tal si una vez más le decimos todos juntos? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Solo tú, Señor, eres el más digno de alabanza. En la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti. Siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Y solamente tu santo nombre bendecimos, Señor. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien me busca en verdad. Siempre te adoraré.
Jesús, siempre, por siempre y para siempre, Señor. Queremos exaltar tu nombre y tener gratitud en nuestro corazón, Señor, porque hay más que motivos suficientes para ser agradecidos contigo. Cada día, cada mañana, en cada oportunidad, Señor, donde podemos estar junto a ti, Señor, dándote la gloria debida a tu nombre. En tu presencia, Señor, donde hay esa plenitud, Señor, para nuestra vida en todas las áreas y aspectos, Señor. En tu palabra, Señor, que nos instruye, Señor, y siempre nos guía de acuerdo a tus principios, Señor, para bendición de nuestras vidas, Señor. Cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por tu instrucción, porque tú nos enseñas y nos corriges, Señor, nos redarguyes, nos instruyes para bien. Nos guías, Señor, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros. Tus planes son mejores que lo que nosotros tenemos, Señor. ¿Cómo no estar agradecido con el Dios que gobierna y reina sobre toda la creación? Sobre todo, Señor, tú eres Dios. No hay circunstancia más grande que tú, Señor. No hay problema, no hay adversidad, Señor, que sea más grande que tu poder, tu amor. Tú eres Dios, Jesús. Tú eres Dios, oh Padre. Y a ti, Señor, te exaltamos. A ti te damos gracias, Señor, porque una vez más te escuchamos, Señor, por tu palabra, hablando al corazón de aquel que tiene un corazón dispuesto a ti, Señor. Queremos despedirnos exaltando tu nombre, Señor, y dándote gracias. Gracias por esas riquezas, Señor, celestiales, por ese poder, Señor, obrando en nuestra vida por medio de tu palabra. Una vez más, Señor, queremos reconocer que tú eres rico, Señor, y nos has hecho ricos en ti, rico en misericordia. Tú que nos perdonaste, Señor, y nos has hecho, Señor, aceptos. Queremos adorarte con todo el corazón y darte la gloria solamente a ti. Levanta tu voz, iglesia, y dile: tú eres rico en misericordia. Reconoce una vez más: has perdonado mis pecados. Sí, Señor, por tu gracia salvo soy. Hiciste acepto en el amado. ¿Cuántos lo creen y lo dicen? Ya no hay más condenación. Y es tan grande tu bondad. ¿Cuántos dicen con seguridad que con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales? Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, te
con confianza, mayor que cualquier riqueza es tu gracia inagotable. Las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor, oh, 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 te daré mi alabanza. Ven iglesia, dile, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor, oh, 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 te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor, oh, 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 te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor, oh, 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 te daré mi alabanza. Jesús es santo de eterna salvación, Señor, de eterna salvación. Solo tú, Jesús. Sí, Señor. Santo, 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 santo es Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, Cristo, por tu gran amor. Gracias, Cristo, por tu palabra. Gracias, Cristo, Señor, porque nos guías, Señor, en tu perfecta voluntad para nuestra vida. Tus principios que hacen que tengamos vidas sólidas y firmes en ti cuando ponemos por práctica tu palabra en obediencia a ti, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, Señor, hacia cada uno de nosotros y por este tiempo precioso donde, Señor, hemos sido, Señor, una vez más expuestos a tu palabra y estamos realmente agradecidos contigo, Señor, por ese cuidado que tienes, Señor, a través de tu palabra para con cada uno de nosotros. Señor, te amamos, te exaltamos a ti, Señor. Queremos tener ese corazón agradecido cada día, Señor, contigo y todo el tiempo glorificar tu precioso y santo nombre, Señor. En cada cosa que hacemos, Señor, tú debes ser exaltado y glorificado. Gracias por este tiempo, Señor, y aún te pedimos también que nos acompañes, Señor, de regreso a cada uno de nuestros hogares, Señor, y que aún en camino podamos seguir meditando todo lo que tú has hablado en nuestros corazones, Señor, para obedecerte, Señor, y para exaltarte en nuestra vida de gratitud a ti. Toda la gloria sea para ti, por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mi hermano, salúdese con la paz del Señor. Bendiga a su hermano, a su hermana. Nos encontramos, Dios mediante, en nuestra próxima reunión.